lo que va a tratar es que cubramos esta, la idea es que identifiquemos los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. En este caso, nosotros vamos a hablar de reglas y principios que tenemos que llevar a cabo para poder llegar en un momento dado a citar a otro autor, ¿sí? ¿Ustedes cómo consideran podemos utilizar las ideas de alguien más cuando escribimos? Si las citas, sí. ¿Por qué si no las citas, no? Porque es plagio, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos lo que alguien más dice, tenemos que decir que alguien más lo dijo. Igual que nos gustaría que cuando nosotros decimos algo, pues digan que fue nuestra idea, ¿no? Es darle crédito a quien tiene las ideas. Entonces, vamos a tratar de comprender como objetivo cuál es la importancia de redactar bajo un estilo de referencia bibliográfica. Ese es nuestro objetivo, va a ser general, pero particularmente en esta clase vamos a ver cómo sacar los elementos necesarios para poder citar a una persona, ¿sale? Entonces, ustedes ya tienen unas lecturas ahí y lo primero que tenemos que hacer es que ustedes me digan qué tanto saben de cómo se debe de citar a una persona. ¿Cómo ustedes han tenido algunas lecturas? ¿Sí? ¿Cómo pueden citar a una persona? ¿Cómo la citan? Con formato. A ver, dices que con formato APA. ¿Sí? ¿Qué es el formato APA? ¿O qué es APA? ¿No? ¿No saben qué es APA? En inglés, sí, pero la traducción sería como Asociación Americana de la Psicología. Asociación de Psicología. Psicología Americana, ¿no? Eso es APA. Y entonces, normalmente decimos, es que vamos a citar en APA, ¿no? Vamos a citar al estilo de APA, ¿sí? ¿Por qué? Porque Harvard también tiene su estilo para citar, ¿sí? Pero el que comúnmente se utiliza actualmente es el de la Asociación de Psicología Americana. Ok, ¿qué más saben de citar? Aparte de que se cita, vamos a decir que en este estilo, ¿cómo se hacen las citas? El nombre de quien lo escribió. El nombre de quien lo escribió. El año. ¿Dónde lo dijo? ¿Y ese cómo le decimos al nombre de quien escribe? Autor. Autor, muy bien. Ok. ¿Qué más? El año. El año. Pues la fecha. Fecha, cuando lo escribe. El lugar de publicación. El lugar. Ajá. Fecha de recuperación. ¿Por qué fecha de recuperación? Ese día en el que investigaste. Si es en internet, Si es en internet, ¿sí? Porque si investigas en un libro, el libro está permanentemente. la editorial. Pero si es en internet, vamos a ponerle aquí, en internet, sí tenemos que poner la fecha de recuperación. Dices que el editorial, ¿no? ¿Y qué más? Igual si es el número de la página. Si es un libro, el número de la página de donde sacamos ¿qué? Lo que estamos haciendo. ¿La qué? Lo que estamos citando. Lo que estamos citando, ¿no? Entonces, si yo cito, entonces tengo que tener página, ¿no? Ok. Entonces, de alguna forma, ustedes están empezando a decir cosas que necesitamos para poder citar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una lectura, ¿sí?, es
sacar los datos de identificación completos. Porque APA, al final de que cuando nosotros hacemos un trabajo científico y citamos a un autor, ¿sí? En APA, pues llega un momento en que nos dice nada más, pones el autor, el año, y después dices, Sánchez 2008 dice que, y ponemos lo que él dice, ¿no? O podemos poner la idea, ¿sí? Pongo la idea completa, y al final de la idea digo, autor, año, ¿sí? Entonces digo, pues, la construcción de las casas debe hacerse utilizando planos donde pongamos desde la cimentación, etcétera. Entre paréntesis, Aldana 2005, ¿sí? Porque eso lo dijo Aldana en 2005, toda esa idea, ¿sale? O podemos citarlo textualmente, ¿sí? Y entonces tenemos, en ese caso, cuando citamos textual, tenemos que decir el autor, el año y, como dijeron ustedes, la página que utilicé, ¿sí? Entonces, pero también cuando llegamos al final del libro, ¿qué nos encontramos? La bibliografía. La bibliografía. ¿Por qué? Porque si yo quiero, como lector, yo quiero saber, a ver, esto que dijo este autor me interesa. Si aquí mientras estoy leyendo nada más encuentro el autor y el año, ¿dónde está lo demás? ¿De dónde sacó el libro? ¿Sí? Si aquí me dicen la idea, el autor y el año, ¿dónde lo encuentro? Y si yo quiero, si en verdad así lo puso el autor, ¿sí? No me están cuenteando, tengo el autor, el año y la página, ¿de qué libro? ¿Sí? ¿De qué libro? ¿Quién sabe, no? Entonces, nosotros necesitamos tener ciertos datos. Entonces, los primeros datos que tenemos que sacar del libro son los últimos que ponemos cuando hacemos nuestro escrito. Es decir, la bibliografía, ¿no? Y ya ustedes me dijeron qué datos necesitamos poner. Nada más que los diferentes estilos que hay para citar van a pedir los datos en diferente orden. Algunos piden más datos, otros piden menos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a, como aquí es lo que utilizamos más, APA, vamos a hacerlo con APA, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el primer dato que APA nos pide para una ficha bibliográfica? Autor. Porque hay otros, pero que el primero que nos piden es el nombre del artículo o el nombre del libro, ¿sí? Entonces, en el caso de APA, lo primero que nos pide es el autor. Entonces, les voy a pedir que en una hojita, en su cuaderno, ustedes pongan, ustedes vayan haciendo la ficha bibliográfica de la lectura que tienen, ¿sí? Hay unos que va a estar más fácil, hay otras que están un poquito más difícil, pero vayan sacándola. En su lectura tienen los datos, ¿sí? Y entonces empezamos, dicen que con el autor. A ver. Entonces, ¿cómo vamos a poner al autor? Al autor lo ponemos por sus apellidos,